Muy bienvenida a Bienestar Online. Soy Mari, profe de yoga antiguo, soy instructora de mindfulness, actriz, cantante, licenciada en comunicación, locutora nacional. Soy, como verás, una buscadora incansable. Como amo comunicar y todo el tiempo estoy procurando herramientas que me ayuden a vivir mejor, se me ocurrió crear este podcast para transmitir mis conocimientos y mi camino a lo largo de más de 20 años de búsqueda personal. La idea es acompañarte en tu camino de evolución y crecimiento para que juntas encontremos tu mejor versión. En este espacio virtual vas a encontrar historias, preguntas, entrevistas, canciones, reflexiones, meditaciones y un remanso. Un oasis en medio de la vorágine de las vidas ajetreadas que llevamos. En el episodio de hoy vamos a descubrir que aceptar no significa estar de acuerdo ni bajar los brazos. A partir de experiencias muy íntimas de mi propia vida, vamos a reflexionar sobre cómo dejar de negociar con la realidad puede convertirse en una de las formas más profundas de libertad y de paz interior. Así que si vos también buscas incorporar herramientas para empoderarte de tu bienestar, quédate que empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como digo en las clases, ¿cómo estás? ¿Desde dónde me estás escuchando? Me encanta cuando me cuentan que las acompaño camino al trabajo, mientras toman un té, un mate, mientras se entrenan o mientras escriben en su cuaderno. Así que bueno, seguime contando. Incluso te digo más. Si haces una historia en algún momento y me etiquetás en el momento en que lo estás escuchando, mejor todavía, porque además de alegrarme el día, me ayuda a que este contenido llegue a más mujeres. Y por supuesto que te voy a repostear si así lo haces. Y hoy, querida amiga, quiero hablarte de una actitud mindfulness que siento que a veces es como una de las incomprendidas del mindfulness de alguna manera. Y no porque sea difícil de entender intelectualmente, sino porque siento como que toca algo bastante profundo de nuestra condición humana. Porque una cosa es entender algo cabalmente con la cabeza y otra muy distinta es vivirlo, encuerparlo, atravesarlo cuando la vida te pone a prueba. Señoras y señores, con ustedes la actitud mindfulness número 6, la aceptación. Y acá creo, mi querida, que hay que hacer una distinción porque muchas veces existe la creencia de que aceptar es parecido a resignarse. Como si fuera bajar los brazos, como decir, bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya fue todo, de alguna manera. Y la verdad es que lo que yo siento, y que también es lo que aprendí estudiando mindfulness en Mindfulness Argentina, allá por el 2021, es que la aceptación no tiene nada que ver con eso. Y siento que cuanto más practico mindfulness en la vida real, sabes que la práctica de mindfulness está compuesta por prácticas formales, que son las meditaciones, como la que ya tenés subida a FEM para trabajar esta actitud específicamente, y también de prácticas informales, que son las que compartimos todos los lunes en el grupo de WhatsApp, y que tienen que ver justamente con tomar conciencia, con salir del piloto automático y trabajar las actitudes mindfulness también en la vida cotidiana, en la vida real. Bueno, me fui por las ramas, pero te decía que cuanto más practico e intento encuerpar el mindfulness en la vida real, en el día a día, más entiendo que aceptar requiere una enorme dosis de valentía. Porque aceptar implica mirar de frente lo que está pasando sin escapar, sin maquillarlo, sin intentar tampoco convencerte de que es otra cosa y sin querer que las cosas sean justamente de otra forma, sin negociar con la realidad. Y eso, bueno, es un arduo trabajo y constante también. Y para explicarte esto quiero traerte algo muy personal, como te decía ahí al principio del episodio, porque siento que puede reflejar bastante bien esta actitud. Cuando era adolescente, yo era muy combativa. Y un poco más de grande también, no te lo voy a negar. Mi banda, para que te des una idea, creo que ya te lo dije en algún otro episodio del podcast, pero se llamaba María Furiosa. Y bueno, siempre fui bastante distinta al molde que me rodeaba, digamos. Siempre me sentí de alguna forma una especie de oveja negra. Mientras muchas personas, por ejemplo, buscaban seguridad, a mí me atraían el arte, el teatro,
La escritura, las murgas, la música, las preguntas existenciales. Eran aquellos años de mucha intensidad, también debo decir de oscuridad. Creo que ahí mi luna en Escorpio estaba reluciente, rozagante. Eran épocas por momentos de mucha introspección, de mucha lectura, de escribir poemas, canciones, de escuchar a Silvio Rodríguez hasta el cansancio, de empezar también a conocer como nuestra historia reciente y de intentar entender el mundo y también de diferenciarme. Y en esa búsqueda aparecieron también un montón de discusiones con mi papá, Cacho. Mi papá era policía, siempre trabajó en tareas administrativas, de escritorio. De hecho, era una luz con la máquina de escribir en ese momento y terminó jubilándose re joven, a los 48 años, y bastante desencantado con muchas cosas que había visto y vivido dentro de la fuerza policial. Pero lo real, yo siempre lo decía, es que a pesar de haber sido administrativo, en el fondo tenía cabeza de policía, en el fondo y en la superficie, depende del momento en el que lo agarraras. Y eso para mí, en ese momento, era polarizante. Claramente, en muchos temas tenía una mirada de la realidad completamente distinta a la mía. Cuando hablábamos de ciertos temas históricos, políticos o sociales, en nuestras posiciones eran diametralmente opuestas. Y yo me encontraba muchas veces queriendo convencerlo, con ese fragor de la juventud. Quería que él entendiera mi posición, quería que viera lo que yo veía. Y discutíamos un montón, porque claro, él me hablaba de la edad que él tenía y de las vivencias que había tenido que atravesar. Y eso escalaba las conversaciones hasta los gritos a veces. Había charlas que terminaban mal, días enteros sin hablarnos, silencios incómodos, distancia. Estamos hablando, no sé, de cuando yo todavía vivía con mis padres en La Plata, año habrá sido 1998, 1999. Hasta que en algún momento de esos años pasó algo. No sé bien exactamente cuándo, ni tampoco te podría precisar bien qué fue, porque no fue ni una iluminación, ni una meditación, todo eso no existía en mi universo, no los conocía. Habrá tenido que ver también con la ida de lo de mis padres. Yo en el 2001, en marzo, me fui a España un mes sola, sin internet, cuando todavía no existía todo ese mundo. Y después en enero del 2002, en febrero en realidad, me fui a vivir sola. Puede haber sido más o menos por esa época. Pero simplemente como que tuve un insight, me di cuenta de algo, fue como una comprensión interna. Entendí que mi sufrimiento no venía solamente de nuestras diferencias, venía de mi necesidad de que él fuera distinto. Y ahí es como que me cayó la ficha para siempre en forma de una comprensión, como te decía, que cambió completamente la relación con mi papá para siempre. Acepté que mi papá era mi papá. Acepté que pensaba como pensaba. Acepté también que probablemente nunca iba a cambiar en ciertos temas. Y también acepté que yo tampoco iba a cambiar para gustarle a él, para coincidir, faltando a mi verdad de alguna manera, traicionándome. Y fue increíble lo que pasó después, porque no es que desaparecieron las diferencias, obviamente que no. Pero lo que sí desapareció fue la pelea. Y cuando desapareció la pelea, apareció algo mucho más importante y hermoso, que fue el vínculo y el amor incondicional dentro de ese vínculo. Más adelante llegaron otras comprensiones que me hicieron ver que cada persona hace lo que puede con las herramientas que tiene, con la historia que tiene, con las heridas que tiene, con los recursos que tiene, y que la aceptación suele ser una compañera maravillosa para evitar justamente sufrimiento innecesario. Y con los años entendí algo todavía más profundo, porque aceptar a mi papá no significó empezar a pensar como él. Como te decía antes, no significó tampoco darle la razón, ni tampoco significó claudicar en mis ideas, abandonarlas. Significó permitirle ser quien era. Y permitirme a mí también ser quien estaba yo siendo en ese momento.
De hecho, muchos años más tarde, muchísimos te diría, hubo una conversación que recuerdo un montón y que hoy veo como una de las mayores enseñanzas sobre aceptación que me regaló la vida. Fue un diciembre de hace algunos años, me acuerdo que hacía calor, no me acuerdo exactamente cuántos años hace, pero mi papá murió en 2022, en mayo, y esto habrá sido, no sé, 4 años antes, algo así, 3 años antes. Pero fue más o menos cuando decidí dejar Yoma, después de 17 años de trabajo estable, ya siendo instructora de yoga y casi locutora, bastantes años después de haberme ido de mi casa paterna. Me acuerdo que mi papá me dijo una frase que me dolió un montón. No sé de qué estábamos hablando, pero muy sueltito de cuerpo me deslizó: vos ves una pala y salís corriendo. En alusión a que estaba dejando un trabajo estable, estaba dejando de lado una vida sacrificada y un trabajo que no me gustaba, pero que me daba, claro, seguridad. Y obvio que me dolió, me acuerdo como la sensación corporal, no sé si a vos también te pasa, o cuando te dan una noticia o cuando te dicen algo, como que a mí me agarra como un frío y un calor al mismo tiempo que me recorre el cuerpo internamente. Yo en ese momento pensemos que estaba atravesando uno de los cambios más importantes de mi vida. Estaba dejando atrás una estructura conocida para apostar por algo que todavía no sabía bien qué iba a ser, ni cómo iba a funcionar. Recordemos que FEM, mi propuesta virtual, digamos, nace con el COVID-19. Antes de eso, a mí ni se me hubiera ocurrido dar clases virtuales. Entonces, en ese momento en que yo estaba en esta transición, si había algo que yo justamente no necesitaba de mi familia, era ese tipo de comentarios, ese tipo de sentencias. Por suerte, siempre digo, fue él el único que tenía esas salidas, ¿no? Mi mamá, genia total, siempre apoyando hasta el día de hoy, que siempre digo que es mi mejor alumna y mi fan número 1. También mis hermanas, mi hermano, bueno. Pero sin embargo, ese día no discutí, no intenté convencerlo, no me defendí, no levanté la voz, simplemente le dije que sí, que tenía razón, con mucha calma, que efectivamente yo no quería vivir para trabajar, y menos de algo que no me gustara, que ya le había dedicado bastantes años de mi vida a Yoma. Le dije muy en calma y ya evidentemente encuerpando la práctica de yoga, que ya para ese momento llevaba años y años practicando, enseñando. Le dije justamente, como te decía, que no quería pasar mi vida esperando el fin de semana o las vacaciones, que solamente quería trabajar de algo que amara profundamente, como justamente lo que hago hoy. Me acuerdo que después de estas palabras que le dije con mucha calma y sin encontrar, digamos, rebote para seguir discutiendo, él se fue para el fondo al quirófano. Así había bautizado él y todos nosotros también, que le decíamos a su taller atiborrado de herramientas y de todo tipo de trastos con los que arreglaba absolutamente todo y te armaba literal, con un bastón y un calentador a querosén, una lámpara de pie, por ejemplo. Esto es real, ¿eh? Bueno, volvió como a los 5 o 10 minutos del quirófano y ante su iniciativa para tironearme, no me acuerdo qué es lo que me dijo, con algún otro comentario como para despertar mi emocionalidad, me acuerdo que lo paré en seco y le di el regalo que le había comprado para Navidad, un libro de Joe Dispenza. Ahí como que un poco lo descoloqué, obviamente, porque no lo esperaba. Nos abrazamos y la conversación terminó ahí. Empezamos a hablar del libro, lo empezó a hojear y terminó ahí. No porque estuviéramos de acuerdo, porque no lo estábamos, claramente, sino porque yo ya no necesitaba que lo estuviéramos. Cuando pienso en la aceptación, pienso mucho en ese momento, porque aceptar no es lograr que el otro cambie como una batalla. Aceptar es dejar de exigirle que cambie para poder quererlo. Mi papá murió siendo mi papá, con sus ideas, con sus historias, con sus luces, sus sombras. Y una de las mayores tranquilidades que hoy tengo es saber que pude disfrutarlo,
que pude amarlo, que pude abrazarlo, que pude compartir momentos hermosos con él, incluso existiendo diferencias profundas entre nosotros. La aceptación no borró esas diferencias, lo que hizo fue dejar de convertirlas en una guerra constante. Y creo que algo parecido nos pasa con la vida. Generalmente el sufrimiento, como te decía, no viene de lo que nos pasa, viene de la pelea que armamos con lo que nos pasa. Como si además de atravesar una situación difícil, complicada, inesperada, tuviéramos que gastar cantidades ingentes de energía discutiendo con ella. Como si la realidad tuviera que justificarse frente a nosotras. O como si la vida nos debiera explicaciones. Y esto aparece en cosas grandes, pero también en cosas muy chiquitas. Aparece cuando algo no sale como esperábamos, por ejemplo. Cuando una noticia cambia nuestros planes, cuando una relación termina, cuando una oportunidad nos llega, cuando un proyecto demora más de lo que nos gustaría. Aparece esa voz interna que dice, no, así no. Y mientras tanto, lo más gracioso es que la realidad sigue siendo exactamente la misma. Hace un par de meses pasó algo parecido con Felipe, mi sobrino, el último sobrino que nació el 28 de mayo. Todas y todos en la familia esperábamos su llegada para el 11 de julio. Había una fecha, había una expectativa, había una idea de cómo iban a ser las cosas y sin embargo Felipe decidió llegar antes, mucho antes. Y recuerdo perfectamente esos días, la preocupación, el miedo, la incertidumbre, las ganas de que todo fuera distinto, más simple, más previsible, más como parecido al plan original, ¿no? Pero la realidad era muy distinta. Felipe nació y vino a este plano cuando quiso venir, ni antes ni después. Y hubo que atravesar eso, que procesarlo. Como les decía a mi hermano, el papá de Feli, a mi cuñada, a mi mamá. Bueno, Feli vino una vez más a enseñarnos que no controlamos nada. Y me parece muy interesante observar cómo a veces una parte del cerebro sigue queriendo negociar con algo que ya está pasando. Porque eso es lo que hacemos casi constantemente. Negociamos con hechos ya consumados. Discutimos mentalmente con cosas que ya pasaron. Y mientras estamos ocupadas peleándonos con la realidad, dejamos de estar presentes. Dejamos de estar disponibles para habitarla. Y esto, obviamente, amiga, no significa que nos sintamos miedo, tristeza, frustración, como digo siempre, más bien todo lo contrario, te diría. La aceptación incluye todo eso, la rabia, la tristeza, el miedo, la frustración, todo. Lo que sí cambia es que dejamos de agregar como una segunda capa de sufrimiento a lo que ya está pasando. Porque una cosa es atravesar una situación difícil y otra muy distinta es atravesarla repitiéndonos permanentemente que no debería estar pasando esto. Hay una frase que me acompaña hace muchos años que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y cada vez la entiendo más, porque hay cosas que duelen, obvio, claro que sí, pero muchas veces el sufrimiento aparece cuando intentamos modificar mentalmente lo que ya es. Por eso me pregunto si la aceptación no tendrá más que ver con dejar de discutir que con estar de acuerdo. Porque aceptar no significa que te guste, no significa que lo hubieras elegido, no significa que aplaudas lo que ya pasó, significa reconocerlo. Significa decir, esto es lo que está pasando ahora. Y recién desde ahí aparece la posibilidad de responder. Porque mientras estamos resistiendo, toda nuestra energía queda atrapada en la lucha. Y cuando esa energía se libera, algo es como que cambia. No necesariamente la situación, pero cambia nuestra manera de relacionarnos con ella. Por eso siento que la aceptación tiene algo profundamente liberador, porque deja de exigirle a la realidad que sea distinta, para recién entonces permitirnos estar en paz. Y si lo pensamos bien, es una exigencia imposible.
Por eso siento que la aceptación tiene algo profundamente liberador, porque es como que deja de exigirle a la realidad que sea distinta para recién entonces permitirnos estar en paz. Si lo pensamos bien, esa es una exigencia imposible, porque siempre va a haber algo que no elegimos, siempre va a haber algo inesperado, siempre va a haber algo fuera de nuestro control. Entonces, mi querida, quizás la paz aparezca cuando dejemos de pedirle a la realidad que se acomode a nuestros deseos. Y ojo, porque esto no significa conformarse, no significa quedarse quieta, no significa renunciar a transformar aquello que sí puede transformarse. Significa empezar desde donde estamos, desde la verdad, desde el hoy, desde lo que hay. Porque solo cuando aceptamos el punto de partida es que podemos dar el siguiente paso. Por eso este mes me gustaría invitarte a observar algo muy simple. No qué está pasando en tu vida, sino con qué parte de tu vida seguís discutiendo. ¿Qué hecho ya pasó y todavía seguís intentando cambiar mentalmente? ¿Qué situación seguís resistiendo? ¿Qué parte de la realidad seguís esperando que sea otra? Porque tal vez ahí esté una de las claves más profundas del bienestar. No en controlar mejor la vida, no en evitar lo inesperado, sino en desarrollar la capacidad de encontrarnos con la vida, de habitarla tal como está siendo. La aceptación siento que es un acto profundo de amor hacia la realidad que está ocurriendo ahora mismo. Y creo que desde ahí es hermoso que podamos habitarla. Si te gustó este episodio, me encantaría saberlo, como siempre. Podés comentar acá abajo, en la plataforma en la cual me estés escuchando, seguirme, por supuesto, y también recomendarlo a esa amiga que necesite aprender sobre la aceptación. Compartilo, porque lo bueno se comparte y porque estamos creando un mundo más amoroso, más empático, más consciente, más feliz. Gracias y nos encontramos en septiembre. Chau, chau.